La falta de lealtad puede destruir relaciones hasta llegar a causar terribles desgracias. Desde tiempos lejanos, la ausencia de ese preciado tesoro ha ocasionado infinidad de tragedias. Eso mismo sucedió en la historia de la patasola, que es una antigua leyenda colombiana muy famosa que tuvo de cimiento a la traición. Cuando la infidelidad pisotea el honor, nacen sentimientos perversos que envenenan el alma. En la leyenda de la patasola es evidente esa negra situación. Sobre dicho argumento se sostiene esta impactante historia que transcurrió en la colonia. Está basada en un relato real que tal vez contenga diversos elementos fantásticos. La patasola representa los mitos y leyendas de Colombia, un folclore repleto de creencias y costumbres que le da la identidad al país. En alguna de esas tradiciones hablan de cierta criatura que se esconde en la selva. Este ser tenía una sola pierna, así que prepárate para conocer su historia. Se dice que en las selvas colombianas acechaba un raro espécimen que presentaba apariencia monstruosa. Los lugareños aseguraban que esa deforme bestia atacaba a las personas malas. Según ellos, era una entidad que existía desde hace varios siglos. Las historias sobre la patasola parecían extraídas de cuentos o historietas que sonaban a fantasía. Decían que era un vampiro de grandes colmillos, sus ojos se asemejaban a dos brasas candentes. También creían que podía ser alguna especie de felino que poseía garras y dientes afilados. Usaba una sola pata para perseguir a los cazadores y leñadores. Los veía como enemigos porque destruían el bosque. Esos rumores perduraron durante muchos años y así fue como se forjó el mito de la patasola. Tales relatos contenían gran cantidad de elementos fabulosos que resultaban poco creíbles. Estaban más cerca del mundo ficticio que de la realidad. Por ello, empezaron a debilitarse con el tiempo hasta casi extinguirse. Pero luego, la historia de la patasola mostró nuevos componentes que la resucitaron. Combinaba ingredientes sobrenaturales con eventos paranormales. Esto la hizo resurgir. Empezó a hablarse de aquella figura espectral que deambulaba de noche por las selvas. Tenía aspecto de fémina y era horrible. Una visión de verdad aterradora. Ignoraban de dónde había salido ese horrendo engendro. La mayoría pensaba que podría tratarse de alguna creación de Satanás. Creían que venía de un abismo infernal para robarles la paz. Tras de este repulsivo ser se escondía cierta historia macabra. Sin embargo, otros sostenían que solo era una invención popular. Este relato habla de una mujer desleal que cuando murió se quedó a penar en el mundo. Desde esa vez vaga por los bosques y va saltando con un solo pie. Enseguida conocerás más detalles sobre esta escalofriante historia. Así podrán saber el origen de la leyenda de la patasola. Esta historia de la patasola cuenta que en Tolima Grande, Colombia, hubo un fulano acaudalado que fue muy poderoso en la región. Tenía una extensa hacienda con grandes sembradíos y bastante ganado. Era el amo y señor a quien muchos rendían pleitesía. Sin embargo, todas sus riquezas no alcanzaban para darle la felicidad. Le hacía falta el amor. Un día, lo invadió la tristeza y comprendió que ansiaba tener alguna compañera. No podía seguir con aquella soledad que le azotaba el corazón. Era necesario despedirse de esta soledad si es que quería encontrarle sentido a la vida. Entonces, una idea irrumpió en su mente. Ya sabía qué iba a hacer. Llamó a un fiel servidor para designarle cierta encomienda. Este debía encontrar una dama hermosa que mereciera su cariño. En ese momento, el peón recordó que en el río vio a la joven más bella de la comarca. Por desgracia, a esa linda flor le regaba otro jardinero, alguien que en verdad la amaba. Cuando el hacendado lo supo, no le importó que fuera la esposa de un empleado suyo.
así que mandó a este campesino a laborar lejos. Así podría cortejarla con ostentosos regalos hasta entablar una relación furtiva. Esta mujer quedó deslumbrada ante el poder del dinero, algo que opacaría el amor de su marido. Al regresar su marido, encontró muy cambiada a su señora. Era otra persona, pues se comportaba fría y distante, hasta que un día, una de esas personas que se andan metiendo en la vida de todos, le reveló que lo engañaba con el patrón. No podía creer tal mentira, tenía esperanza que solo fueran habladurías. Pero sin embargo, los celos habían salido del letargo. El campesino veía que ni con los niños era cariñosa, así que quería averiguar la verdad. Un día le dijo que partiría a tierras lejanas, y la mujer mordió el anzuelo. Entonces recibió al amante en su casa. Esa noche, aquel hombre confirmó la vil traición. En ese momento, brotó desde algún escondrijo para lavar su honor. Miró que la madre de sus hijos besaba a un desconocido. La furia despertó en su interior y se abalanzó contra el enemigo. La cabeza del patrón cayó cercenada y el horror cundió en el lugar. El rencor le nublaba la razón y nada lo detendría hasta cobrar la ofensa. La traidora quiso huir, pero algo filoso impidió esas aspiraciones. El hombre con un machete le cortó una de las piernas. La mujer, cuando vio los ojos diabólicos del marido, pudo comprender todo. Descubrió en él odio y desprecio. Aquella mirada vacía y macabra la estremeció. En ese momento, supo que estaba muy cerca su final. El criminal sonreía de forma siniestra, parecía que había perdido los cabales. Disfrutaba el momento, pero todavía faltaba más. Iría a buscar a sus dos pequeños porque prendería fuego a la casa. Y así lo hizo. Unas llamas infernales pronto invadieron la cabaña. Al salir, oyeron algunos chillidos lastimeros que presagiaban muerte. Con esos alaridos de agonía se cumplía la venganza. Quizá en ese instante, la pérfida muchacha rendía cuentas de sus pecados. Entre las cenizas de la deshonra quedarían enterrado el amargo pasado. El hombre sabía que le esperaba un futuro incierto. Después, a las tres figuras les devoró la oscuridad y nunca se supo más de ellos. Desde esa ocasión, comenzó a verse una hermosa dama por aquellos rumbos. Emergía de la nada para sonsacar a los tipos pícaros y aventureros. Con sus encantos lograba llevarlos hasta las profundidades de la selva. Creían que la criatura angelical había bajado del cielo, pero no sabían que venía del inframundo. De repente, se convertía en un personaje raro, algo que brincaba en una sola pata. Entonces, comprendían que era la mujer infiel que murió calcinada. Este ente demoníaco daría vida a la leyenda de la pata sola. Muchos dicen que esto no son patrañas. De verdad existe tal engendro. Así que si llegas a verla algún día, sabrás que estarás en apuros.